principios del siglo existían 38 manicomios con una capacidad total para 15.000 pacientes internados, lo cual suponía la mitad de las necesidades en la época. Estamos hablando del siglo XX. Nada de todo esto supuso una mejora en la asistencia psiquiátrica, que por entonces seguía presa de un fatalismo terapéutico y de un concepto del enfermo mental como incurable y subsidiario de reclusión permanente. A lo largo del siglo XX, los manicomios, sobre todo en la primera mitad del siglo, supusieron la única alternativa para el enfermo mental. Los manicomios tenían dos funciones: custodia, es decir, la de evitar que posibles enfermos o dementes peligrosos salieran al exterior y dañaran a la sociedad, y por otro lado, de cuidado y contención, ya que no existía tratamientos en la época con los que se obtuvieran resultados deseables. Esta situación cambia en los años 50. A partir de ese momento surgen nuevos tratamientos y se inicia en el mundo desarrollado un proceso de desinstitucionalización. Los psiquiátricos van desapareciendo. Se comienza en Estados Unidos, por ejemplo, con el Acta Kennedy, en los años 60, en otros países como Francia e Inglaterra en la misma época, posteriormente en Italia en 1978 con la Ley 180 y finalmente en España en los años 80, concretamente en el 86 con la Ley General de Sanidad, cuando se da claramente un mandato para que cierren los psiquiátricos que habían existido hasta ese momento y se inicie una asistencia descentralizada. Estamos en el 2014, prácticamente. ¿Cuál es la situación actual? Esta descentralización se ha llevado a cabo. Sin embargo, los psiquiátricos, de forma más o menos velada, siguen existiendo. De forma privada, principalmente, pero muchas veces ocupados por camas concertadas, distintos conciertos de distintas comunidades autónomas que tienen, aparte de las personas con trastornos mentales más graves, ingresados en estos centros. Es importante decir hoy, desde aquí, que hay que decir no a los psiquiátricos. Los psiquiátricos son una estructura perversa en sí misma. Es decir, no es que la intención de los que trabajan en los psiquiátricos, los empleados, los administradores ni de los propios pacientes sea perversa. Es la estructura lo que hace perversa la situación. Es la manera en que están configuradas las normas, las unidades, el tipo de cuidados lo que hace perverso esta estructura. Y por eso los psiquiátricos deben desaparecer. El mayor daño que hacen los psiquiátricos es tomar a personas normalmente incapacitadas legalmente, es decir, cuya capacidad de decisión no depende de sí mismos en la mayoría de las cuestiones, sino que depende de familiares, de fundaciones o de fundaciones tutelares. Y estas personas que están ingresadas contra su voluntad son colocadas en un proceso de institucionalización, es decir, se va buscando la forma de que estas personas se adapten al entorno en el que están viviendo, se adapten a vivir con unas normas, se adapten a vivir con unos horarios, con poco personal y con condiciones pues bastante austeras. En estas condiciones la persona va poco a poco perdiendo su identidad
para convertirse en un miembro más de una masa ingente, de un número ingente de pacientes, normalmente más de 100 o más de 200, que pierden de este modo su identidad, llegando a un punto en que sus necesidades pueden ser difícilmente atendidas. No estamos hablando ahora de las necesidades de alimentación, de vestido, estamos hablando de las necesidades de ser reconocido, de la necesidad de ser querido, de la necesidad de ser atendido, de la necesidad de ser oído y de la necesidad de ser amado. Estas cuestiones no pueden ser atendidas en un psiquiátrico. Y por ello, desde aquí, y ya para finalizar, quiero dar un mensaje claro. Los psiquiátricos deben desaparecer. Existe un peligro creciente, con los recortes, la reducción de los presupuestos, de que nuevamente se piense que los psiquiátricos son una solución. Los psiquiátricos no son una solución y no tiene nada que ver con las personas que lo integran. Tiene que ver con la estructura y la estructura debe desaparecer. Psiquiátricos no.